Les doy la bienvenida a un episodio más de Superalo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga, me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. Los últimos 10 años he estado trabajando principalmente con todo el tema que tiene que ver con el duelo de pareja. Yo soy terapeuta de pareja y también soy tanatóloga y he unido estas dos especialidades para poder especializarme en el tema de qué pasa cuando estamos atravesando el duelo después de un desamor. Así que hoy les voy a hablar de uno de los temas más comunes que yo he escuchado y que sobre todo es algo que, por ejemplo, en los grupos de apoyo que llevo con la membresía que tengo, es uno de los temas más comunes en cuanto a desafíos con los que nos encontramos cuando estamos en el duelo. Y es los cumpleaños, las fechas importantes, aniversarios, navidades, celebraciones en general, durante el duelo. Es algo con lo que nos topamos y sobre todo que puede ser confuso. Algo que yo les he compartido es que a mí me gusta mucho, soy muy partícipe del tema del contacto cero. Pero ¿qué pasa cuando estamos atravesando un cumpleaños? ¿Qué pasa cuando hay una fecha importante? ¿Qué hacer con el contacto cero? Hoy les voy a hablar desde el lugar más transparente, no solamente desde lo que recomiendo por mi experiencia profesional, sino también por lo que yo he vivido como una persona que lleva duelos y que sé lo complicados que pueden ser los cumpleaños o las fechas importantes. Recordemos que el duelo es el proceso que vamos a atravesar después de una pérdida. Va a ser tan profundo, tan intenso, dependiendo de lo que esa pérdida, eso que estás perdiendo, eso que se terminó, significa para ti. Y lo mismo va a pasar en las fechas importantes. Dependiendo qué tan importantes sean para ti, por ejemplo, los cumpleaños, las celebraciones de fin de año, las celebraciones religiosas o los aniversarios, demás, lo importante que fue para ti va a determinar qué tanto puede llegar a impactarte el atravesar una de estas fechas importantes. Así que bueno, yo les hablo desde mi experiencia. Para mí los cumpleaños son importantes, me gusta mucho mi cumpleaños y sobre todo me gusta mucho celebrar a las personas que quiero durante su cumpleaños. Son fechas que desde que soy muy chica se me graban. Los cumpleaños siempre se me han marcado muchísimo. Hay veces que digo como que es tal día, es cumpleaños de tal. O una amistad de la secundaria que probablemente ni siquiera seguimos en contacto, pero me acuerdo de los cumpleaños. Es algo importante para mí. Tan es algo importante para mí que reconozco lo desafiante que puede ser cuando estamos atravesando un duelo. Yo les voy a hablar de un lugar muy transparente porque si bien desde un lado profesional, a la hora de contacto cero, cuando me dicen, Eva, ¿qué pasa con el contacto cero y cuando es cumpleaños de mi ex? O sea, ¿qué pasa si me felicita? ¿Le contesto? ¿O qué pasa si a lo mejor, por ejemplo, es nuestro año nuevo, ¿no? Que hace, por ejemplo, el año nuevo judío, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Mando mensaje? ¿No mando mensaje? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago con estas fechas? ¿Qué hago cuando viene un aniversario? ¿Qué hago cuando tenemos una fecha importante que viene y que simplemente ya no vamos a celebrar? Hoy les quiero hablar de qué pasa cuando en el calendario se marca una fecha importante, ya sea que es universal, bueno, no universal porque pues obviamente dependiendo de la cultura, pero puede ser una fecha cultural, una fecha importante para, o sea, tal vez para el círculo que compartías con esta persona o una fecha importante para el organismo que termina, que es la pareja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hacer con estas fechas? Entonces, como les decía, desde un lugar muy transparente, lo viví muy fuerte en el último duelo, sobre todo que, como les digo, o sea, los cumpleaños son fechas importantes para mí. Entonces, cuando estaba atravesando este duelo, es más, les voy a ser súper sincera. Yo terminé una relación en diciembre, la última relación de la que les hablo aquí abiertamente fue en diciembre. Y me acuerdo perfectamente que cuando estábamos terminando la relación, yo estaba pensando como, ¿qué voy a hacer en su cumpleaños? ¿Lo felicito o no lo felicito? Su cumpleaños es en septiembre. Estábamos en diciembre. Así vuela la cabeza. Digo, ¿qué va a pasar si yo soy de contacto cero? ¿Pero dónde vamos a estar? Bueno, tal vez para septiembre ya me da igual. Y nos empezamos a comer un viaje. Para empezar, si ese es tu caso, si ni siquiera ha pasado el cumpleaños, ni siquiera estás cerca de una fecha importante y ya estás pensando en esa fecha, una recomendación que te voy a dar, que he aprendido de ese punto al punto de hoy, es que nos comemos un viaje con cómo va a ser esa fecha,
cómo va a ser, cómo me voy a sentir, qué voy a sentir, qué voy a atravesar, que nos comemos un viaje con cómo debería de ser esa fecha, cómo pensamos que la versión que somos hoy, por ejemplo, la versión que yo era en ese diciembre, va a ser la misma versión que seré en septiembre. Entonces me va a doler de la misma forma. Para mí fue muy doloroso ese duelo y se los he hablado de una forma muy transparente. Fue muy doloroso, fue muy desafiante y entonces voy a ser la misma persona en diciembre que en septiembre. Y para empezar, quiero decirte que eso no es verdad. Todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo estamos evolucionando, pero en el duelo la evolución y el cambio es todavía como más drástica. La persona que somos en la mañana probablemente no somos la misma persona en la tarde. La emoción que estás atravesando en la mañana puede ser que en la tarde es completamente diferente. Puede ser que en la mañana estás atravesando una emoción súper fuerte de tristeza, de desesperación, de ansiedad, y en la tarde te das cuenta que estás en una versión más tranquila, con más serenidad, con más paz. Es porque así es el duelo, altas y bajas, y sobre todo en un inicio pareciera que es mucho más cambiante. Entonces, si todavía falta meses para esa fecha por la que te estás escuchando este episodio, por la que te ha costado trabajo, todavía faltan meses o todavía faltan semanas, o quiero invitarte de una manera muy amorosa que te quedes en el momento en el que estás, en el que confíes que esa versión tuya que se va a topar con ese desafío de ese día que está marcado en el calendario, que ahorita les voy a hablar un poquito más de esto, va a tener herramientas diferentes a las que tienes hoy. Hoy ya tienes tus retos, de nada sirve como que estarte atormentando con cómo te va a doler el cumpleaños, cómo te va a doler la Navidad, cómo te va a doler el aniversario, si ni siquiera estás ahí. Regresa al momento en el que estás. En la membresía tuve el honor de conocer a una persona que justamente venía el aniversario de la relación. Hace unos meses habían terminado, era bastante reciente la ruptura y venía en un mes el cumpleaños de su expareja, su cumpleaños y el aniversario, todo de golpe. Pero el día que más le preocupaba era el día del aniversario. Entonces venía el día del aniversario y justamente ese día teníamos grupo, no se conectó. Bueno, la siguiente cita que tuvimos, el siguiente grupo, le pregunté cómo fue, ¿no? Tenía tanto miedo y hablamos de estrategias de las que voy a hablar hoy en este episodio. Hablamos de estrategias para poder sobrellevar el día y demás. Y fue muy interesante porque llevaba semanas sufriendo por ese día, o sea, pensando en lo doloroso que iba a ser, cómo le iba a costar trabajo. Y cuando llegó ese día, resulta que pasó algo todavía más impactante, que una amistad suya lamentablemente perdió la vida. Entonces, un día antes o unos días antes, fue tan fuerte que ni siquiera le pasó por la cabeza el aniversario. Y esto es a lo que voy. No sabemos cómo va a llegar ese día. No sabemos cómo va a ser. Entonces, quédate en el momento en el que estás, porque ni siquiera sabemos qué va a pasar. También les he platicado de un caso que para mí fue que aprendí la importancia de vivir el momento en el duelo. Porque cuando estaba la pandemia, se los voy a repetir porque es un caso que me impacta mucho y tal vez nunca lo has escuchado, lo he hablado en otros episodios y lo hablo también en citas y demás. Pero yo tenía un paciente que se estaba divorciando, era un paciente que se habían divorciado, estaban tomando la decisión porque ella quería ser mamá y él no quería ser papá. Lo tenían súper claras ambas partes y decidieron terminar porque era muy grande el anhelo de una persona por maternar y su lado no estaba completamente seguro que no quería ser papá. Se divorciaron, decidieron terminar y entonces fue muy doloroso. Estábamos llevando este duelo y él me decía como, es que me voy a morir el día que yo firme el divorcio. El día que yo firme el divorcio me voy a morir, Eva, va a llegar embarazada, yo lo sé porque realmente quiere ser mamá y se va a morir, me voy a morir. Y entonces sufría tanto el día de la firma del divorcio que no podía dormir, vomitaba de la ansiedad, tenía unos episodios de ansiedad súper fuertes, estábamos en pandemia, se cerraron los juzgados, meses después se volvieron a abrir y llegó el momento de firmar. Ellos firmarían un viernes y nuestra cita era los martes. Tuvimos cita ese martes y me acuerdo que me decía, es que ya me urge firmar. En efecto, esto
ella estaba embarazada, me urge firmar por cuestiones del seguro, que ella pueda tener su seguro, yo pueda tener mi seguro. Ella estaba empezando a conocer a alguien más, ella ya estaba con alguien más y se había embarazado y demás. La cosa es que él me decía, me urge firmar y me urge ya tener todo en orden, ya quiero que sea el viernes. Y entonces me acordé de esos episodios tan fuertes que había tenido meses atrás por el miedo de que llegara ese viernes que hoy ya tenía fecha y hora. Y llegó ese día y justamente le dije, ¿te acuerdas de esos episodios tan fuertes que tenías de ansiedad? ¿Te acuerdas qué mal te la pasaste? ¿Te acuerdas cómo lo sufriste? Y mira dónde estás hoy. Y por supuesto que para él fue choqueante, pero para mí también, porque pude entender que nos comemos el viaje de que pensamos que nos va a doler como nos duele hoy. Pensamos que la versión que se va a topar con ese día en el calendario que es dolorosa va a ser la versión que está dolando el día de hoy. Pero es otra versión completamente diferente. Confía en esa versión. Confía en las herramientas que vas a tener, los aprendizajes que vas a tener, las experiencias que vas a vivir. Confía y quédate con el reto que tienes hoy. Ahora, en otro escenario, si tú estás escuchando esto, porque faltan días para ese gran día en el calendario, puede ser un aniversario, una Navidad, fechas, ¿por qué son tan importantes estas fechas? Por ejemplo, las fechas que se repiten año con año. Aniversarios, cumpleaños, celebraciones de fin de año, celebraciones, por ejemplo, religiosas. Fechas que depende qué tan importantes sean para ti, depende qué tanto te van a hacer ruido a la hora de que se acerque esa marca en el calendario. ¿Por qué? Porque son días que, por ejemplo, si no significa nada para ti, voy a decir cualquier fecha, pero luego me dicen como, esa fecha sí significa algo para mí, pero digamos que un 7 de abril no significa nada para ti. Y si yo te digo, ¿qué estabas haciendo el 7 de abril del año pasado? Probablemente no te acuerdes. Yo no me acuerdo que estaba haciendo el 7 de abril porque no es una fecha que en mi calendario personal marca algo. Tal vez para ti es un cumpleaños, es un aniversario o es algo más. O inclusive fue que se celebraba Pesaj, no sé. Entonces, ¿qué significa para ti? Tal vez no significa nada, pero piensa una fecha que no significa nada para ti. Por ejemplo, mi cumpleaños es el 4 de noviembre. Puede ser que para ti un 4 de noviembre no significa nada, pero para mí es una fecha muy importante porque es mi cumpleaños. Piensa una fecha que no significa nada para ti y yo te pregunto, ¿qué estabas haciendo hace un año? No tengo idea. ¿Qué estabas haciendo hace 2 años? No lo sé. Todavía menos. Y eso pasa porque no significa nada para ti esa fecha. Pero si yo te digo, ¿qué estabas haciendo el día de tu cumpleaños de hace un año? Probablemente me puedas decir, lo estaba pasando con mi expareja, hicimos esto, nos fuimos a desayunar, después nos fuimos a comer, tuve esta celebración, nos fuimos en este viaje. ¿Qué estabas haciendo el 24 de diciembre, en Navidad, Nochebuena, hace 2 años? No, pues lo estaba pasando con mi expareja, fuimos a visitar a su familia. ¿O qué estabas haciendo, no sé, en Rosh Hashanah del año pasado? No, pues estábamos pasándolo, nos fuimos a cenar, nos intercambiamos regalos. A lo que voy es que son fechas que sabes que tienes un punto de referencia en el calendario, de qué estabas haciendo, tienes un punto de referencia donde puedes compararlo. Y por eso puede ser que digas como que es que me pesa esa fecha en el calendario porque sé lo que estaba haciendo el año pasado. Y si fue una relación aún más larga, me puedes decir como sé que estaba haciendo los años anteriores. Y esa persona estaba presente, inclusive su cumpleaños. Puede ser que ese día de septiembre, que para ti no significa nada, pero para mí era muy pesado desde el día que terminé la relación, que eso me parece maravilloso del duelo, cómo va cambiando, de verdad que cómo va cambiando las cosas. Pero el día que yo terminé esa relación dije, no, es que cuando llegue septiembre, ¿qué voy a hacer? Le voy a mandar mensaje, voy a romper el contacto cero, ¿qué voy a hacer? Y bueno, por eso les dije que les iba a hablar de un lugar muy transparente. Pesan estas fechas porque sabes qué estabas haciendo hace un año. O como les he platicado, yo tenía una fecha marcada en el calendario que mi expareja vivía en Estados Unidos, yo me regresé a vivir a México y teníamos un boleto comprado para cuando yo iba a ir a visitarle, y ya tenía como todo el plan. Y la relación terminó antes de que yo pudiera ir y utilizar ese boleto. Y llegó esa fecha en el calendario. Y ahorita obviamente no me acuerdo ni cuándo fue. Pero en su momento llegó esa fecha en el calendario. Me acuerdo que fue muy doloroso. También una persona que su expareja tenía un proyecto de actuación que le había ayudado con los castings, le había ayudado con el vestuario, le había ayudado. Era algo de esa persona, de su ex, que se había convertido como algo en pareja. Y venía la fecha del estreno de ese proyecto de su expareja. Y ese día era extremadamente doloroso para esta persona. Era el proyecto, o sea, en el que ella estaría
en esta premiere, en este estreno, y no lo estuvo. Ni siquiera como espectadora ni como nada. Y fue algo que se volvió como algo en pareja. Y fue muy doloroso. Entonces, como les digo, duele porque sabes qué ibas a hacer, porque es un día que retumba en el calendario, que suena, que ya se acerca y dices como que no, ya se acerca el día que teníamos este viaje y ya no lo voy a volver a ver. Como me pasó a mí, yo decía, no me acuerdo ni qué día era, pero me acuerdo que decía, chin, faltan 3 semanas para ese viaje, faltan 2 semanas para ese viaje, que nunca va a ser. Ese boleto, ese espacio, porque obviamente como sabemos, pues no se pueden, bueno, no siempre, pero en este caso no se podía cambiar ni el destino, ni la fecha, ni el nombre, ni nada. Fue un espacio, ya habíamos comprado asiento y todo, fue un espacio que se quedó vacío en 2 vuelos, ida y regreso, que no se iban a ocupar. No, me retumbaba ese asiento vacío, imaginármelo, de que como en un mundo paralelo yo pensaba, pues yo me estaría subiendo en ese avión para irla a ver, y no fue, no será, nunca. Ese vuelo se quedó, ese boleto se quedó sin usar, ese espacio se quedó vacío, ese asiento, probablemente alguien lo aprovechó, espero, pero no era yo. No era ninguna de mis versiones iba a subir ahí. Entonces estas fechas pueden ser muy dolorosas porque por todo lo que significan para ti. Los cumpleaños, ¿qué hacer con los cumpleaños? Y entonces le he dado muchas vueltas a esto que les quiero compartir porque de un lugar muy transparente, sí, yo soy partícipe por completo del contacto cero. Yo lo recomiendo por completo, el contacto cero. Y en las fechas de cumpleaños desde un lugar muy utópico, les diría que sí, no hay que aprovecharlo para romper el contacto, porque de ahí te puedes ir como hilo de media y entonces se rompe el contacto y es algo que no recomiendo, porque es un pretexto. Todas las personas tenemos pretextos para romper el contacto cero, pero es como un pretexto muy válido, entre comillas. Y mi confesión del día de hoy, que no sé si lo he dicho antes, pero si no lo voy a decir hoy. Yo rompí mi contacto cero en su cumpleaños. O sea, sí, después de 9 meses de contacto cero, yo decía, bueno, son 9 meses, total, ¿qué puede ser? Y hoy les quiero hablar de un lugar muy transparente, porque es algo que yo no sabía y es algo que ahora sé. Yo rompí el contacto y se pudo haber quedado en un mensaje de muchas gracias, chao, ¿cómo estás? Bye. Bueno, bien, todo bien. Sin embargo, de un lugar de que yo no sabía, de un lugar muy inconsciente, yo rompí el contacto y continuamos con el contacto. Le mandé el mensaje y estuvimos mensajeándonos mucho tiempo. Bueno, no sé cuánto tiempo, la verdad, pero de ahí fue el pretexto perfecto para romper el contacto. Él estando en Estados Unidos, yo estando en México, desde mucho cariño y todo. Y la verdad es que yo le había dicho, yo te busco cuando esté lista para tener una amistad. Y bueno, me di cuenta que no estaba lista. ¿Por qué? Porque si no me contestaba, sí me afectaba. Porque si yo supiera que estaba con alguien más, también me afectaba. Y tuve que estar metida y tuve que tener esa recaída, que hasta les podría hacer todo un episodio de el tema de la recaída en el contacto cero, que de hecho tengo todo un taller como parte de la membresía. Tienes acceso a un taller sobre la recaída en el contacto cero. Pero toda esta recaída me sirvió para entender que yo no estaba lista para una amistad, que yo no estaba lista para poder hablarnos y que no me escribiera, que no me contestara y que no me afectara o saber que estaba con alguien más. Yo no estaba ahí todavía. Y yo decía, pero mi cabeza decía, pero son 9 meses, ya debería estar bien. Sí, pero no estaba. Y no fui sincera conmigo como tal vez estoy siendo sincera con este micrófono y con la cámara. Pero sé que muchas personas atraviesan de esto y por eso quiero hablar desde un lugar transparente, que a pesar de que a esto me dedico y tengo mucha experiencia, también me di cuenta que rompí el contacto en el cumpleaños pensando que estaba en un mejor lugar. Y luego te das cuenta cuando lo rompes de, no estoy lista. O puede ser cuando empiezas a salir con alguien más, que es algo que le digo a las personas que vienen conmigo y me permiten acompañarles en el duelo. Y bueno, es que salí y me di cuenta que estaba pensando en mi ex. Bueno, tal vez no hubieras sabido que no estabas lista si no hubieras tenido esa cita o listo. Y te das cuenta. Entonces, bueno, desde un lugar muy utópico, yo recomiendo no romper el contacto cero en el cumpleaños, ni en las navidades, ni nada. Sin embargo, algo pasa en el cumpleaños que tal vez, bueno, quieres mandar un mensaje, pero sé muy consciente para no romper el contacto
Y como en mi caso, les hablo desde la experiencia, sé consciente, háblate con sinceridad, qué tanto estás rompiendo el contacto para continuar el contacto y qué tanto realmente es para desearle un feliz cumpleaños. Yo creía que era para desearle un feliz cumpleaños y después me di cuenta genuinamente que lo que quería era romper el contacto para tener contacto con mi expareja. Qué fuerte, hasta hablarlo aquí en el podcast, y por más que me propuse hablarlo desde una forma transparente, porque sé que muchas personas lo atraviesan, también digo como que, ay, qué fuerte, o sea, qué fuerte aceptarlo. Pero bueno, ya pasó mucho tiempo y por eso lo puedo hablar desde otro lugar, pero aún así digo, uy, sigue siendo fuerte. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa ahora sí? ¿Qué hacer? Eva, ok, bueno, esa fue tu experiencia, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? No voy a romper el contacto, sé que no me va a escribir, o bueno, no sé si me escriba, pero a ver, si esto es desde un lugar muy transparente. Si va a ser el cumpleaños de tu ex y quieres mandarle un mensaje, sé consciente que es romper contacto y que puede ser que te afecte. No lo utilices como un pretexto para continuar en contacto y feliz cumpleaños, te deseo lo mejor, chao, y realmente que sea chao, si es que puedes. Y si no, ni mandes mensaje ni nada. Eso sería como lo ideal, no mandar mensaje ni nada. ¿Qué pasa si tu ex te escribe feliz cumpleaños? Tú decides si quieres si quieres contestar. Eso en cuanto al tema del contacto. Y porque, bueno, esa es mi experiencia y la quería platicar para que sepan que, bueno, que nadie lleva el duelo de una forma ideal, o sea, ni con todas las herramientas te vas a equivocar y vas a aprender dónde estás, pero tampoco se trata como que o sea, hacerlo desde un lugar consciente. Recuerden que mucho amor propio, y el amor propio es tomar todas esas decisiones que tu yo del mañana te agradezca. Yo no me agradecí el haber continuado este contacto porque me di cuenta que cuando no me contestaba me dolía. Entonces, pero hoy me agradezco que tomé la decisión de cortar el contacto y decirle, ¿sabes qué? No, olvídalo, no puedo estar en contacto contigo, me equivoqué, chao. Y lo respetó porque fue súper respetuoso. La verdad es que yo le agradezco mucho la manera en la que él lo manejó. Sé que no todas las exparejas tienen esta conciencia, pero bueno, en su caso sí. Y creo que fui muy afortunada en ese tema. Pero gracias a eso pasó el tiempo y ya después, bueno, sí tuvimos contacto y demás, pero ese es tema para otro día. Pero sin embargo, hoy agradezco que pude poner ese límite que me permitió sanar y estar en donde estoy hoy. Entonces, eso en cuanto al contacto, que tomas decisiones desde el amor propio. Y tu cumpleaños, la fecha. Ok, ahora aquí te va. ¿Qué hacer? Ok, no voy a mandar mensajes, ya no tiene nada que ver con el contacto. ¿Qué hago yo, Eva, con esta fecha? ¿Qué hago yo? Para empezar, es reconocer dónde estás en el duelo. Puede ser que es tu cumpleaños, puede ser que es una fecha importante, puede ser que es algo que vienes esperando. Por ejemplo, para mí mi cumpleaños es importante, pero recuerdo que ese cumpleaños también pues fue doloroso, fue el primer cumpleaños sin esta persona, estábamos en pandemia, yo estaba pues, o sea, no hice nada para mi cumpleaños, bueno, nada, celebrarlo con mi familia, pero estaba cuidando mucho el tema de la pandemia y demás, como les he platicado. Entonces, ¿qué hacer? Algo que yo invito a las personas que vienen conmigo a cómo llevarlo es reconocer dónde estás en tu proceso. Y que tenemos esta expectativa de que, por ejemplo, la Navidad, los cumpleaños, Año Nuevo, como que son fechas donde deberíamos, entre comillas, estar felices. Donde deberíamos, no, son fechas de felicidad y serpentinas y villancicos o lo que sea que celebren y como que tiene que ser feliz. Date cuenta que a veces no vas a estar feliz. O sea, que en el duelo estás dolando, estás en dolor y entonces no porque se acerca, en mi caso, el 4 de noviembre, ¿no? Y entonces es una ventana en el duelo donde todo va a ser serpentinas y confeti y felicidad. No. Es reconocer, bueno, en este cumpleaños lo atravieso con duelo. Este cumpleaños lo atravieso en el duelo, lo atravieso con dolor. Y está bien. Está bien, no tiene que ser todo felicidad. Puede ser que sea un cumpleaños ¿dónde estoy en mi termómetro del dolor? Estoy en un buen lugar y ya voy sanando. Estoy en un lugar neutral o estoy en un lugar de dolor. ¿Dónde estoy en este termómetro? Bueno, en este parámetro. ¿Dónde estoy? Y a lo mejor si estás en dolor, reconocer que, bueno, por más doloroso que sea, es un cumpleaños que atravesarás triste o con dolor. Y bueno, cuando vienen estas fechas que son importantes, en vez de resistirme a que me va a doler y no debería y debería de ser todo feliz y me voy a esforzar en estar bien,
reconocer las expectativas. ¿Qué expectativas tienes? El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional y para mí lo que nos lleva al sufrimiento son nuestras expectativas de dónde sentimos que deberíamos estar, cómo sentimos que debería de ser y no cuadra con dónde estoy. Entonces, ¿dónde estás en este duelo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en este momento en tu cumpleaños, en esta fecha importante? Y reconocer que por más dolorosa que sea, tiene 24 horas. Por más doloroso que sea este cumpleaños, tiene 24 horas. Es poder reconocer que es parte como de todo el tema de la autocompasión, que se los he platicado mucho, los 3 pilares: cambiar la autocrítica por hablarnos más amablemente, la humanidad compartida, todo el mundo atravesamos por momentos difíciles, y sobre todo ver las cosas como son, el mindfulness. Este cumpleaños estoy en duelo, acaba de pasar, no acaba de pasar y aún así estoy en duelo, extraño a esta persona, me gustaría que fuera diferente, me gustaría que fuera con esta persona, me gustaría que no, lo que fuera, y no es, y me permito aceptarlo como es. No tiene, ¿saben qué? También me permito atravesarlo en la emoción que habito. No me voy a forzar a estar feliz, no me voy a forzar a actuar como que nada pasó, como que ya superé a la persona y ya está, o en esta ventana de tiempo no me debería doler, porque no es realista. Es poder aceptar el día como es, dónde estás, y habrá momentos que puedas conectar con la gratitud y te invito a hacerlo, te invito inclusive a escribirlo, a hacer una lista de gratitud, pero también a reconocer en el momento como, sí, tal vez no son las cosas como me gustaría, pero qué bonito poder pasar un cumpleaños sana, eh, a lo mejor con mi mamá, que adoro, o poder celebrarlo. Bueno, yo tengo un hermano gemelo, un cuate que les platico, y poder como celebrar a mi a mi gemelo y también celebrarme a mí. O sea, ¿de qué manera, cómo estoy? ¿Qué puedo agradecer de este momento sin esperar que esta gratitud por completo apague lo que me duele? No, también todo cabe. En este cumpleaños o en esta fecha cabe el pasarla bien, el agradecer, el tener momentos de felicidad y el también reconocer que hay momentos de tristeza y que es doloroso y que extrañas y que te gustaría que fuera diferente y no es, pero ¿cómo es? Las cosas como son ahorita, ¿cómo es este cumpleaños? Escribirlo, y ¿saben qué? A veces puede ser un cumpleaños extremadamente doloroso, una fecha extremadamente dolorosa, una Navidad, un fin de año, lo que sea, muy doloroso. ¿Saben qué? Inclusive ahí tiene luz. ¿Por qué? Porque lo puedes usar como punto de referencia. Siempre me acordaré de este cumpleaños que fue tan doloroso, que extrañé tanto a esta persona, que su ausencia se hizo tan presente. Siempre me voy a acordar. Y me acordaré como un punto de referencia, porque después de lo doloroso que fue este día, entonces los demás días tendrán más luz. Inclusive así, tiene luz ese día, por más doloroso que sea. Ponemos demasiada presión en fechas, en días, que alguien decidió que ese día era un día que se debe celebrar religiosamente o lo que sea. Y al final del día es como, puede ser para ti un 4 de noviembre, como para mí es un 7 de abril. Tal vez no significa nada. Hoy por hoy no significa nada para ti, no significa nada para mí, es un día más. Sin embargo, poderlo también como verlo desde ese lugar. Y si te duele, si extrañas a la persona, si no sabes ya cómo por dónde ir, reconocer que bueno, es un día que duele, es parte del proceso, todo cambia, todo pasa y esto también pasará. Por más doloroso que sea, no significa que todos los días van a ser igual de dolorosos en el calendario, te lo prometo que no. Por más que sea el día que, es que hoy fue el día que terminamos, no siempre te va a doler de la misma forma. No sé, habrá días que inclusive se te olvide. Y está bien, porque es parte de. Entonces, permítete estar donde estás. Reconocer que no tiene que ser todo serpentinas y confeti y fiesta y gorros y todo. No, a veces hay días que son dolorosos en el calendario y está bien. Por más doloroso que sea un día, solo tiene 24 horas. Y también va a pasar. Todo pasa. Espero que esta información te haya servido, te acompañe en estos momentos que pueden ser tan complicados en el duelo. Gracias por quedarte hasta el final, gracias por el apoyo a este proyecto. La mejor manera de apoyarlo es compartiéndolo. La mejor manera también de apoyarlo es como suscribirte en el canal, calificarlo altamente en las diferentes plataformas. Gracias de verdad por todo el cariño. Si me quieres encontrar, me puedes buscar en Instagram como Eva-Latapí, en TikTok como Eva-Latapí.
El podcast tiene su propio Instagram, que es Supéralo, por favor, todo pegado. Te invito a visitar mi página si quieres saber de futuros proyectos, de futuros eventos, retiros, talleres. Está el grupo de apoyo que es parte de la membresía, están otros programas, en fin. Si quieres más recursos para el duelo, puedes encontrarlos en evalatapi.com. De todos modos, si todo sale bien, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Supéralo, por favor.